La noche caía sobre Monterrey como un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas temblorosas. En las afueras de la ciudad, donde el bullicio urbano se desvanecía en susurros de viento entre los árboles, se alzaba el puente Purificación. Sus viejos pilares de piedra, testigos mudos de décadas de historia, parecían cobrar vida bajo la luz plateada de la luna llena. María Guadalupe Sánchez, conocida cariñosamente como Lupe, conducía su destartalado Volkswagen por la carretera solitaria. El asiento del copiloto estaba repleto de notas y recortes de periódico, todos relacionados con las extrañas desapariciones que habían plagado la zona en los últimos meses. El interior del auto olía a una mezcla de café frío y el perfume barato que Lupe usaba para mantenerse despierta durante sus largas noches de investigación. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Lupe? La voz de su mejor amiga, Sofía, sonaba preocupada a través del altavoz del teléfono. El tono agudo de Sofía contrastaba con el ronroneo del motor del Volkswagen. «Tengo que hacerlo, Sophie», respondió Lupe, sus ojos fijos en la silueta del puente que se dibujaba en el horizonte. Su voz traicionaba una mezcla de determinación y nerviosismo. «Si los rumores son ciertos, podría ser la historia de mi vida. Pero esas historias, la gente desaparecida, los cuerpos mutilados, ¿y si es peligroso?». La preocupación en la voz de Sofía era palpable, haciendo que Lupe se cuestionara por un momento su decisión. Lupe sonrió, aunque un escalofrío recorrió su espalda. «Por eso te pedí que me llamarás. Si no respondo en una hora, ya sabes qué hacer». Trató de sonar confiada, pero incluso ella podía escuchar el temblor en su voz. Al acercarse al puente, Lupe sintió como el aire se volvía más denso, casi palpable. El olor a humedad y vegetación en descomposición se intensificó, mezclándose con un aroma extraño que no pudo identificar. Estacionó el auto a un lado de la carretera y tomó su grabadora y una linterna. Con pasos decididos, aunque su corazón latía con fuerza, se adentró en la oscuridad del puente. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de sus pasos sobre el asfalto y el ocasional ulular de un búho en la distancia. Lupe encendió la grabadora, el clic del botón sonando inusualmente fuerte en la quietud de la noche. «Son las 11:45 de la noche», susurró, su voz temblando ligeramente. «Estoy en el puente Purificación, investigando los rumores sobre voces misteriosas y desapariciones». De repente, un viento helado sopló, apagando su linterna. Lupe contuvo el aliento, su mano temblorosa intentando reencenderla. El frío repentino hizo que su piel se erizara, y por un momento, juró que podía sentir ojos invisibles observándola desde las sombras. Y entonces lo escuchó, un susurro, tan tenue que podría haber sido el viento, pero con palabras claramente distinguibles. «Lupe. Lupe. ¿Quieres riquezas más allá de tus sueños? Solo di tu nombre». La reportera se quedó paralizada, su sangre convirtiéndose en hielo en sus venas. La voz era seductora, prometedora, pero cargada de una malevolencia que hizo que cada fibra de su ser gritara de terror. Era como si 1000 voces susurraran al unísono, cada una ofreciendo algo diferente, pero todas igualmente tentadoras y aterradoras. Lupe trató de moverse, de correr, pero sus piernas no respondían. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía antigua y maligna. Por el rabillo del ojo, creyó ver sombras moviéndose, formas que no deberían existir en este mundo. Antes de que pudiera reaccionar, las luces de un auto iluminaron el puente. Lupe parpadeó, momentáneamente cegada. El haz de luz atravesó la oscuridad como un cuchillo, disipando las sombras y silenciando los susurros. Cuando sus ojos se ajustaron, vio una figura conocida caminando hacia ella. «¿Tío Héctor?», preguntó, incrédula. Su voz sonaba extraña, como si hubiera olvidado cómo hablar. El hombre, vestido con el uniforme de la policía local, la miró con una mezcla de alivio y preocupación. «Lupe, ¿qué demonios haces aquí a estas horas?». Su voz grave y familiar fue como un ancla, trayendo a Lupe de vuelta a la realidad. Héctor Ramírez, detective y tío de Lupe, se acercó a ella con pasos rápidos. La luz de su linterna bailaba sobre la superficie del puente,
revelando grietas y sombras que parecían moverse por sí solas. Yo estaba investigando, comenzó Lupe, tratando de ordenar sus pensamientos. Los rumores, las desapariciones. Tío, escuché algo. Una voz. Héctor frunció el ceño, sus ojos escudriñando los alrededores. Por un momento, Lupe creyó ver algo en su mirada, un destello de reconocimiento. ¿Miedo? Pero desapareció tan rápido como había aparecido. Este no es lugar para una chica sola en la noche, dijo Héctor, su tono ahora más severo. Vamos, te llevaré a casa. Mientras caminaban hacia el auto de Héctor, Lupe no pudo evitar mirar hacia atrás. El puente, ahora silencioso e inmóvil, parecía observarla. Una sensación de inquietud se asentó en su estómago, una certeza de que lo que había experimentado era solo el comienzo de algo mucho más grande y oscuro. En el auto, el silencio entre Lupe y su tío era palpable. Héctor mantenía la vista fija en la carretera, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. Lupe, por su parte, no podía dejar de pensar en la voz, en las promesas susurradas. Tío, comenzó, rompiendo el silencio, ¿alguna vez has escuchado algo extraño en ese puente? Héctor tardó un momento en responder, sus ojos brevemente encontrándose con los de Lupe en el espejo retrovisor. Hay muchas historias sobre ese lugar, Lupe. Pero son solo eso, historias. Pero algo en su tono, una tensión apenas perceptible, hizo que Lupe sospechara que había más de lo que su tío estaba dispuesto a admitir. Mientras el auto se alejaba del puente Purificación, Lupe miró por la ventana trasera. Por un instante, creyó ver una figura oscura de pie en el centro del puente, observándolos. Parpadeó, y la figura desapareció. Esa noche, en la seguridad de su cama, Lupe no pudo conciliar el sueño. Las voces del puente resonaban en su mente, mezclándose con sus propios pensamientos. Sabía que lo que había experimentado era real, y estaba determinada a descubrir la verdad detrás del puente del susurro infernal. Lo que Lupe no sabía era que su encuentro en el puente había despertado algo antiguo y peligroso. En las sombras de Monterrey, fuerzas oscuras comenzaban a moverse, y el destino de la ciudad, y tal vez del mundo, pendía de un hilo. Mientras la noche avanzaba, Lupe finalmente cayó en un sueño intranquilo, plagado de pesadillas sobre puentes interminables y voces seductoras que prometían conocimiento y poder. En algún lugar de la ciudad, otras personas también se agitaban en sus camas, atormentadas por sueños similares, sin saber que estaban siendo llamados por una fuerza más allá de su comprensión. El puente del susurro infernal había comenzado a despertar, y Lupe Sánchez, sin saberlo, se había convertido en el centro de una tormenta que estaba a punto de desatarse sobre Monterrey. El sol de la mañana se filtraba perezosamente a través de las persianas de la comisaría, dibujando líneas doradas sobre el escritorio del detective Héctor Ramírez. El aroma a café rancio y papel viejo impregnaba el aire, mezclándose con el olor a sudor y desesperación que parecía adherirse a las paredes del lugar. Héctor observaba con ojos cansados el mapa de Monterrey extendido sobre su escritorio. Puntos rojos marcaban los lugares donde se habían encontrado los cuerpos de las víctimas, formando un patrón inquietante alrededor del puente Purificación. Cada punto representaba una vida truncada, una familia destrozada, y un misterio que se negaba a ser resuelto. No puedo creer que casi te conviertes en otro punto en este mapa, Lupe, murmuró, levantando la mirada hacia su sobrina, que estaba sentada frente a él. La joven periodista aún lucía pálida, con círculos oscuros bajo sus ojos que hablaban de una noche sin descanso. Lupe jugueteaba nerviosamente con su grabadora, el pequeño aparato que ahora contenía la evidencia de su experiencia sobrenatural. Tío, sé que parece una locura, pero te juro que escuché una voz. Era como si conociera mis deseos más profundos. Héctor suspiró, pasándose una mano por el cabello entrecano. Las arrugas en su frente se profundizaron, revelando el peso de los secretos que cargaba. Lupe, eres periodista. Deberías saber mejor que nadie que los rumores y las leyendas urbanas pueden jugar trucos con la mente. ¿Y qué hay de los cuerpos?, insistió Lupe, inclinándose hacia adelante.
sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Los símbolos, las lenguas arrancadas. ¿Cómo explicas eso? Antes de que Héctor pudiera responder, la puerta de su oficina se abrió de golpe. El estruendo hizo que ambos se sobresaltaran, rompiendo la tensión que se había acumulado entre ellos. Un hombre de unos 50 años, con una expresión de furia apenas contenida, irrumpió en la habitación. El olor a alcohol y desesperación emanaba de él como una nube tóxica. Ramírez. «¿Cuándo vas a hacer algo sobre mi hija?», gritó el hombre, golpeando el escritorio con ambas manos. Los papeles y fotografías se agitaron, como hojas en una tormenta emocional. Héctor se levantó, tratando de calmar al hombre. Su voz, normalmente firme, temblaba ligeramente al hablar. «Señor Ortiz, le aseguro que estamos haciendo todo lo posible por encontrar a Marisol». «Mentiras», rugió Ortiz. Su rostro estaba enrojecido, las venas de su cuello palpitando visiblemente. «Han pasado 2 semanas y no tienen nada. Mi niña está ahí afuera, posiblemente muerta, y ustedes no hacen más que sentarse aquí». Lupe observaba la escena, su instinto periodístico despertando a pesar del miedo que aún sentía. Había una historia aquí, una que iba más allá de las desapariciones. Era una historia de dolor, de familias destrozadas, de una ciudad aterrorizada por un mal que no comprendía. «Señor Ortiz», intervino suavemente, su voz cortando la tensión como un cuchillo. «¿Puedo preguntarle sobre su hija? ¿Dónde la vio por última vez?». El hombre la miró, sus ojos llenos de dolor y confusión. Por un momento, pareció olvidar su ira, reemplazada por una tristeza tan profunda que Lupe sintió que se le encogía el corazón. Ella había ido a una fiesta cerca del puente Purificación, comenzó Ortiz, su voz quebrándose. Sus amigos dicen que decidió caminar a casa, pero nunca llegó. Lupe y Héctor intercambiaron una mirada significativa. El puente, siempre el puente. Era como si toda la oscuridad de Monterrey convergiera en ese punto. «Señor Ortiz», dijo Héctor con voz grave, inclinándose hacia adelante. «¿Su hija mencionó algo sobre escuchar voces o promesas de riqueza?». El rostro de Ortiz palideció, el color drenándose de sus mejillas como si hubiera visto un fantasma. Ella me había contado sobre un sueño», susurró, casi para sí mismo. Una voz que le prometía éxito en su carrera si solo decía su nombre en el puente a medianoche. Su voz se quebró, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Pensé que era solo un sueño tonto». Un silencio pesado cayó sobre la oficina. Lupe sintió un escalofrío recorrer su espalda, recordando la voz seductora que había escuchado la noche anterior. No había sido un sueño, ni una alucinación. Era real, y estaba reclamando víctimas. Héctor se acercó a la pared llena de fotografías de personas desaparecidas. Sus ojos se detuvieron en la imagen sonriente de Marisol Ortiz. Era joven, hermosa, con toda una vida por delante. Ahora, era solo otro rostro en la pared de los desaparecidos. «Tal vez», dijo lentamente, su voz apenas un susurro, «es hora de que tomemos estos rumores más en serio». Mientras Lupe observaba a su tío, una idea comenzó a formarse en su mente. Si la voz del puente era real, si realmente había algo sobrenatural detrás de estas desapariciones, ella estaba decidida a descubrirlo. Pero a medida que este pensamiento tomaba forma, no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observada, como si las sombras mismas de la oficina escondieran ojos hambrientos, ansiosos por su próxima víctima. El señor Ortiz, ahora más calmado pero no menos desesperado, se dejó caer en una silla. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, su voz cargada de derrota. «¿Cómo podemos luchar contra algo que ni siquiera entendemos?». Lupe se acercó a él, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «Vamos a descubrir la verdad, señor Ortiz», prometió. «No importa lo que cueste». Héctor miró a su sobrina con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que Lupe era tenaz, que no se detendría hasta llegar al fondo de este misterio. Pero también sabía los peligros que acechaban en las sombras de Monterrey,
peligros que él mismo había enfrentado años atrás. Lupe, comenzó, su voz traicionando su inquietud, esto no es un juego. No es una historia más para tu periódico. Hay cosas en esta ciudad, cosas antiguas y peligrosas, que es mejor dejar en paz. Pero Lupe no iba a ser disuadida tan fácilmente. Tío, la gente está desapareciendo. Están muriendo. No podemos simplemente ignorarlo. El detective suspiró, sabiendo que no podría detener a su sobrina. Está bien, cedió finalmente. Pero prométeme que serás cuidadosa. Y que me mantendrás informado de todo lo que descubras. Lupe asintió, una pequeña sonrisa de triunfo curvando sus labios. Lo prometo. Mientras tanto, en las calles de Monterrey, la vida continuaba. La gente iba y venía, ajena a la oscuridad que se cernía sobre la ciudad. Pero en los rincones oscuros, en los callejones olvidados y bajo los puentes antiguos, algo se movía. Algo antiguo y hambriento, que había dormido durante décadas y ahora estaba despertando. En el puente Purificación, las sombras parecían más densas, más vivas. Y si alguien se hubiera detenido a escuchar, tal vez habría oído un susurro en el viento, una promesa de poder y riqueza, y el eco distante de risas malévolas. La cacería había comenzado, y Monterrey se encontraba en el ojo de una tormenta sobrenatural que amenazaba con consumirlo todo a su paso. Lupe Sánchez, sin saberlo, se había convertido en la clave para detener esta amenaza. Pero el precio a pagar podría ser más alto de lo que nadie podía imaginar. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de rojo sangre, una figura solitaria se detuvo en el centro del puente Purificación. Sus ojos, brillando con un fuego antinatural, recorrieron la ciudad que se extendía ante él. Pronto, susurró al viento. Pronto todos conocerán el verdadero poder del susurro infernal. Y con esas palabras, la noche cayó sobre Monterrey, trayendo consigo promesas de terror y revelaciones que cambiarían el destino de la ciudad para siempre. El sol de la tarde se filtraba perezosamente a través de las altas ventanas de la Biblioteca Municipal de Monterrey, proyectando largas sombras sobre los estantes repletos de libros antiguos. El aire estaba cargado con el aroma a papel viejo y secretos olvidados, una fragancia que Lupe Sánchez había llegado a asociar con la búsqueda de la verdad. Inclinada sobre una mesa de madera desgastada, Lupe escudriñaba las páginas amarillentas de un viejo libro de historia local. Sus ojos, enmarcados por ojeras que hablaban de noches sin dormir, recorrían ávidamente cada línea, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el misterio del puente Purificación. Tiene que haber algo aquí, murmuró para sí misma, pasando una mano por su cabello despeinado. La frustración se mezclaba con la determinación en su voz. A su alrededor, pilas de documentos y recortes de periódicos antiguos formaban un laberinto de información. Cada papel, cada fotografía descolorida, era una pieza del rompecabezas que estaba decidida a resolver. El silencio de la biblioteca solo era interrumpido por el ocasional crujido de las páginas y el suave tap-tap de sus dedos sobre el teclado de su laptop. ¿Encontraste algo interesante? La voz sobresaltó a Lupe, haciéndola saltar en su asiento. Levantó la mirada para encontrarse con los ojos curiosos de un joven de aspecto académico. Llevaba gafas de montura gruesa y una camisa a cuadros meticulosamente planchada, el epítome del estudiante dedicado. Disculpa, no quería asustarte, sonrió él, sus dientes blancos contrastando con su piel morena. Soy Diego Álvarez, historiador local. No pude evitar notar tu interés en la historia de Monterrey. Lupe dudó por un momento, años de entrenamiento periodístico le habían enseñado a ser cautelosa con los extraños. Pero había algo en la mirada franca de Diego, una chispa de inteligencia y curiosidad, que resonó con ella. Su instinto le dijo que este encuentro podría ser valioso. Lupe Sánchez se presentó, extendiendo una mano que Diego estrechó con firmeza. Estoy investigando la historia del puente Purificación. ¿Sabes algo al respecto? Los ojos de Diego brillaron con interés, como si acabara de mencionar su tema favorito. ¿El puente del susurro infernal? Fascinante elección. Se sentó frente a ella,
acercando una de las pilas de libros. Ese puente tiene una historia oscura que se remonta a la época colonial. Mientras tanto, en las calles de Monterrey, el detective Héctor Ramírez conducía lentamente su patrulla, sus ojos escudriñando cada rincón y callejón. El rostro de Marisol Ortiz, junto con el de otras víctimas, pesaba en su conciencia como una losa de plomo. Cada sombra parecía esconder un secreto, cada rostro en la calle podría ser el de la próxima víctima, o el del culpable que llevaba tanto tiempo buscando. El radio de su patrulla crepitó a la vida, rompiendo el monótono zumbido del motor. Detective Ramírez, tenemos un 10:54 cerca del puente Purificación. Repito, un cuerpo encontrado. El corazón de Héctor se hundió, una sensación de frío extendiéndose por su pecho. Aceleró hacia la escena, rezando en silencio para que no fuera otra víctima de lo que sea que estuviera acechando en ese puente maldito. Las sirenas aullaban, un lamento que parecía hacer eco del dolor de la ciudad. De vuelta en la biblioteca, Diego se inclinó hacia Lupe, su voz bajando a un susurro conspiratorio. Según las leyendas, el puente fue construido sobre un antiguo lugar de sacrificio azteca. Se dice que los espíritus de los sacrificados aún claman por sangre. Lupe sintió un escalofrío recorrer su espalda, las palabras de Diego evocando imágenes de rituales antiguos y gritos silenciados por el tiempo. ¿Y las voces?, preguntó, su propia voz apenas un susurro. ¿Los susurros que prometen riquezas? Diego asintió sombríamente, sus ojos oscureciéndose detrás de sus gafas. Se cree que es una entidad antigua, un demonio quizás, que se alimenta de la codicia y la desesperación humana. Ofrece cumplir los deseos más profundos a cambio de, bueno, ya sabes el resto. Las palabras de Diego hicieron que Lupe recordara vívidamente la voz que había escuchado en el puente, esa promesa seductora que aún resonaba en sus pesadillas. Estaba a punto de preguntar más cuando su teléfono vibró insistentemente sobre la mesa. Con manos temblorosas, Lupe desbloqueó la pantalla. Era un mensaje de su tío Héctor: encontramos otro cuerpo. Ven al puente ahora. Lupe se levantó abruptamente, su silla chirriando contra el suelo de madera. Tengo que irme, dijo a Diego, su voz teñida de urgencia. Pero necesito saber más. ¿Podemos hablar después? Diego asintió, entregándole una tarjeta. Sus dedos se rozaron por un momento, y Lupe sintió una extraña corriente de energía, como si el simple acto de compartir información sobre el puente los hubiera conectado de alguna manera mística. Ten cuidado, Lupe, advirtió Diego, su voz cargada de preocupación. Algunos secretos son peligrosos de desenterrar. Mientras Lupe corría hacia su auto, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Monterrey de un rojo sangre inquietante. No pudo evitar sentir que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar todo, pero a medida que se acercaba al puente, una sensación de pavor se asentó en su estómago como un peso helado. En la escena del crimen, Héctor observaba con horror el cuerpo mutilado frente a él. La víctima yacía en una posición antinatural, como una marioneta con los hilos cortados. Símbolos extraños, que parecían brillar con una luz propia en la creciente oscuridad, cubrían la piel pálida. Y donde debería estar la lengua, solo había un agujero negro y sangriento, como si algo hubiera arrancado no solo el órgano, sino también la voz y el alma de la víctima. Dios mío, susurró uno de los oficiales, su voz quebrándose. Es Marisol Ortiz. Héctor cerró los ojos, la culpa y la rabia luchando en su interior. El rostro destrozado de Marisol, que hace solo unas horas había visto sonriente en una fotografía, ahora sería otra imagen que lo perseguiría en sus pesadillas. Cuando abrió los ojos de nuevo, vio el auto de Lupe acercándose a toda velocidad. Lo siento, Lupe, pensó, una mezcla de protección y temor apoderándose de él. Pero no puedo permitir que te acerques más a este infierno. Sin embargo, mientras Lupe se aproximaba, una brisa fría sopló desde el puente, trayendo consigo un susurro apenas audible que hizo que todos los presentes se estremecieran. Lupe, hemos estado esperándote. La joven periodista salió de su auto, sus ojos inmediatamente atraídos hacia la escena macabra frente a ella.
El olor a muerte y algo más antiguo, algo que olía a tierra húmeda y secretos enterrados, llenó sus fosas nasales. Por un momento, el mundo pareció detenerse, y Lupe sintió como si estuviera al borde de un abismo, a punto de caer en un misterio más profundo y oscuro de lo que jamás había imaginado. «Tío», llamó, su voz temblando ligeramente. «¿Qué está pasando?». Héctor se volvió hacia ella, su rostro una máscara de preocupación y determinación. «Lupe, no deberías estar aquí. Esto es peligroso». Pero Lupe no retrocedió. Dio un paso adelante, sus ojos fijos en el cuerpo de Marisol. «Necesito ver, tío. Necesito entender». Mientras se acercaba, el viento volvió a soplar, más fuerte esta vez. Los símbolos en el cuerpo de Marisol parecieron brillar por un instante, y Lupe habría jurado que vio sombras moviéndose en la periferia de su visión. En ese momento, Lupe supo que no había vuelta atrás. El misterio del puente del susurro infernal se había convertido en su obsesión, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para descubrir la verdad. Lo que no sabía era que la verdad podría ser más aterradora de lo que jamás había imaginado, y que el precio por conocerla podría ser su propia alma. Mientras la noche caía sobre Monterrey, envolviendo la ciudad en sombras, algo antiguo y malévolo observaba desde las profundidades del puente, satisfecho. El juego había comenzado, y Lupe Sánchez, sin saberlo, se había convertido en la pieza central de un plan que se había estado gestando durante siglos. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a libros antiguos en el viejo café del centro de Monterrey. Las paredes, cubiertas de fotografías en sepia, parecían guardar secretos de épocas pasadas, observando en silencio a los pocos clientes que ocupaban las mesas de madera desgastada. Lupe Sánchez revolvía distraídamente su café, su mente aún procesando la horrible escena que había presenciado en el puente la noche anterior. El cuerpo mutilado de Marisol Ortiz, los símbolos extraños que parecían brillar con luz propia, la mirada de derrota en los ojos de su tío Héctor, todo se mezclaba en un torbellino de imágenes perturbadoras que se negaban a abandonar su mente. «Gracias por acceder a reunirte conmigo», dijo Diego, sentándose frente a ella con una pila de libros y documentos viejos. El joven historiador parecía no haber dormido en días, sus ojos enmarcados por oscuras ojeras que contrastaban con la intensidad de su mirada. Lupe sintió, agradecida por la distracción. «Necesito entender qué está pasando, Diego. Esto va más allá de una simple leyenda urbana. Lo que vi anoche». Su voz se quebró, incapaz de continuar. Diego extendió un mapa antiguo de Monterrey sobre la mesa, sus dedos trazando suavemente las líneas descoloridas. «El puente Purificación no siempre tuvo ese nombre», comenzó, su voz baja y cargada de una gravedad que hizo que Lupe se inclinara más cerca. «Originalmente, los nativos lo llamaban Puente de las Almas Perdidas. Según las leyendas, era un lugar donde los chamanes realizaban rituales para comunicarse con el inframundo». Lupe se inclinó sobre el mapa, notando marcas y símbolos alrededor del área del puente. Algunos de ellos le resultaban inquietantemente familiares, recordándole los símbolos que había visto en el cuerpo de Marisol. «¿Qué son estos símbolos?», preguntó, su dedo rozando suavemente el papel amarillento. «Advertencias», respondió Diego, su voz bajando a un susurro. «Los nativos creían que el puente era un portal, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el de los espíritus era más delgado. Estos símbolos eran una forma de protección, un intento de mantener a raya las fuerzas oscuras que acechaban al otro lado». Mientras tanto, en la comisaría, Héctor Ramírez se enfrentaba a sus propios demonios. Sentado en su oficina, miraba fijamente una vieja fotografía enmarcada que normalmente mantenía oculta en un cajón. En ella, un Héctor más joven sonreía junto a una bella mujer y una niña pequeña. La felicidad en sus rostros contrastaba dolorosamente con la realidad actual. «Lo siento, Elena», murmuró, pasando un dedo por el rostro sonriente de su difunta esposa. «Debí haberte escuchado. Debí haber creído en tus advertencias». Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, guardando rápidamente la fotografía en el cajón.
El oficial Rodríguez entró, sosteniendo un archivo grueso y desgastado. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y preocupación. Jefe, encontramos algo en los archivos antiguos. Hubo una serie de desapariciones similares hace 25 años. Héctor sintió que su corazón se detenía. El pasado que tanto había intentado enterrar estaba resurgiendo, amenazando con arrastrarlo de nuevo a la oscuridad. ¿Hace 25 años? ¿Estás seguro? Rodríguez asintió, entregándole el archivo. Las páginas crujieron bajo sus dedos, como si protestaran por ser perturbadas después de tanto tiempo. Mismo modus operandi. Cuerpos mutilados, símbolos extraños, lenguas arrancadas. La investigación fue llevada por el detective Javier Sánchez, completó Héctor, su voz apenas un susurro. Sí, ¿cómo lo supo? Héctor cerró los ojos, los recuerdos inundando su mente como una marea oscura. Era mi compañero. ¿Y el padre de Lupe? De vuelta en el café, Lupe escuchaba con creciente asombro las revelaciones de Diego. Cada palabra del historiador parecía abrir una nueva puerta en el laberinto de misterios que rodeaba al puente. Según los textos antiguos, continuó Diego, sus ojos brillando con una mezcla de fascinación y temor, la entidad que habita el puente se alimenta de la desesperación y los deseos más oscuros de las personas. Promete cumplir cualquier deseo, pero el precio siempre es el alma de la víctima. Lupe sintió un escalofrío recorrer su espalda, recordando vívidamente la voz seductora que había escuchado en el puente. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué están sucediendo estas desapariciones de nuevo? Diego la miró con gravedad, inclinándose más cerca como si temiera ser escuchado por oídos invisibles. Los ciclos, Lupe. Las leyendas hablan de un despertar cada 25 años. Un periodo en el que la entidad se vuelve más fuerte, más hambrienta. Es como si el velo entre los mundos se adelgazara, permitiendo que su influencia se extienda más allá del puente. De repente, el teléfono de Lupe sonó, rompiendo la tensión del momento. Era un mensaje de su tío Héctor: necesitamos hablar. Es sobre tu padre. Lupe sintió que el mundo se detenía por un momento. La mención de su padre, un tema que siempre había sido tabú en su familia, hizo que su corazón se acelerara. Diego, dijo, levantándose abruptamente, necesito irme. Pero esto es más grande de lo que pensábamos. Mientras Lupe se apresuraba hacia la salida, Diego la llamó: Lupe. Ten cuidado. La entidad no solo se alimenta de almas, también puede poseer a aquellos que han estado expuestos a su influencia por mucho tiempo. Las palabras de Diego resonaron en la mente de Lupe mientras conducía hacia la comisaría. ¿Qué secretos guardaba su tío sobre su padre? ¿Y cómo se conectaba todo esto con los horrores que estaban ocurriendo en el puente del susurro infernal? La ciudad parecía diferente ahora, como si las revelaciones de Diego hubieran corrido un velo de sus ojos. Cada sombra parecía más profunda, cada rostro en la calle escondía potencialmente un secreto oscuro. Lupe se dio cuenta de que estaba adentrándose en un mundo donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban, y no estaba segura de si estaba preparada para lo que iba a descubrir. Al llegar a la comisaría, Lupe encontró a su tío esperándola en su oficina. Héctor parecía haber envejecido años en solo unas horas, el peso de los secretos que había guardado durante tanto tiempo visible en cada línea de su rostro. Lupe, comenzó, su voz cargada de emoción, hay algo que debes saber sobre tu padre y sobre el caso que estamos investigando. Algo que debí haberte contado hace mucho tiempo. Mientras Héctor comenzaba su relato, Lupe sintió que estaba al borde de un abismo de verdades ocultas y horrores inimaginables. Lo que no sabía era que cada revelación la acercaba más al corazón de la oscuridad que acechaba en el puente del susurro infernal, y que el destino de Monterrey, y tal vez del mundo entero, podría depender de las decisiones que tomaría en las próximas horas. La noche caía sobre la ciudad, trayendo consigo sombras más profundas y secretos más oscuros. Y en algún lugar, en las profundidades del puente maldito, algo antiguo y malévolo esperaba, saboreando el miedo y la desesperación que se extendía como una plaga por las calles de Monterrey.
La penumbra de la oficina del detective Ramírez envolvía a Lupe y a su tío como un manto pesado. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la única lámpara de escritorio encendida, como espectros inquietos que parecían burlarse de los secretos a punto de ser revelados. El tic-tac del reloj de pared resonaba en el silencio, marcando el tempo de una sinfonía siniestra. Lupe se sentó frente al escritorio de su tío, su corazón latiendo con fuerza. Héctor estaba de pie, mirando por la ventana hacia la ciudad que se sumía en la oscuridad. Su silueta recortada contra el vidrio parecía la de un hombre que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Lupe, comenzó Héctor, su voz cargada de una emoción que rara vez dejaba ver, hay algo que debes saber sobre tu padre. Se volvió hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Algo que debía haberte contado hace mucho tiempo. Lupe se inclinó hacia adelante, la anticipación y el miedo mezclándose en su estómago. ¿Qué tiene que ver papá con todo esto, tío? Héctor suspiró profundamente, como si el simple acto de hablar le costara un esfuerzo monumental. Hace 25 años, tu padre y yo investigamos una serie de desapariciones, muy similares a las que están ocurriendo ahora. Todas conectadas al puente Purificación. ¿Qué? Lupe sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Las implicaciones de lo que su tío estaba diciendo eran abrumadoras. Pero, nunca me hablaste de esto. ¿Por qué lo mantuviste en secreto? Porque terminó en tragedia, respondió Héctor, su voz quebrándose. Se dejó caer pesadamente en su silla, como si las palabras lo hubieran drenado físicamente. Tu padre se obsesionó con el caso. Pasaba noches enteras en el puente, tratando de descifrar el misterio. Y entonces, una noche. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, Diego Álvarez se encontraba en una antigua iglesia abandonada. El olor a incienso y velas viejas impregnaba el aire, mezclándose con el aroma a polvo y secretos olvidados. Frente a él, un anciano con ropas tradicionales aztecas lo miraba con ojos sabios y tristes. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre los antiguos murales que decoraban las paredes, dando vida a las figuras de dioses y demonios ancestrales. Don Miguel, dijo Diego, su voz resonando en el espacio vacío de la iglesia, las desapariciones han comenzado de nuevo. La entidad del puente ha despertado. El anciano asintió gravemente, sus arrugas profundizándose con preocupación. El ciclo se repite, joven Diego. Pero esta vez, temo que sea más fuerte que nunca. Los signos están por todas partes, las estrellas mismas gritan advertencias que pocos pueden escuchar. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Diego, desesperación en su voz. Hay una periodista, Lupe Sánchez, que está investigando. Creo que ella podría ser la clave, pero también temo por su seguridad. Don Miguel sacó un antiguo amuleto de entre sus ropas. La pieza brillaba con una luz propia, como si contuviera un fuego interior. Este talismán ha sido pasado de generación en generación. Se dice que tiene el poder de sellar el portal del puente. Pero el precio. ¿Cuál es el precio?, insistió Diego, sus ojos fijos en el amuleto hipnotizante. Un sacrificio voluntario, respondió el anciano, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Alguien debe ofrecer su alma libremente para cerrar el portal. Es un precio terrible, pero necesario para salvar a muchos. De vuelta en la oficina de Héctor, Lupe escuchaba con horror la revelación de su tío. Cada palabra parecía un golpe, destrozando la imagen que tenía de su padre y de su propia historia familiar. Tu padre desapareció esa noche, continuó Héctor, su voz apenas un susurro. Lo buscamos durante semanas. Y cuando finalmente lo encontramos. Su voz se quebró, incapaz de continuar por un momento. ¿Qué pasó, tío?, presionó Lupe, lágrimas formándose en sus ojos. El miedo a la verdad luchaba contra su necesidad de saber. Estaba cambiado, dijo Héctor finalmente, cada palabra pareciendo causarle dolor físico. Sus ojos no eran los suyos. Hablaba de voces, de promesas de poder inimaginable. Y luego. Héctor cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro.
Atacó a tu madre. Yo tuve que detenerlo. Lupe se levantó de golpe, su mente un torbellino de emociones. La silla cayó al suelo con un estruendo que pareció sacudir toda la oficina. ¿Tú mataste a mi padre? Su voz era apenas un susurro, cargado de incredulidad y horror. No, exclamó Héctor, levantándose también. Logré someterlo, pero algo dentro de él murió esa noche. Pasó el resto de sus días en una institución mental, hablando de demonios y portales. Tu madre y yo decidimos que era mejor que creyeras que había muerto en cumplimiento del deber. Para protegerte. En ese momento, el teléfono de Lupe vibró. Con manos temblorosas, lo sacó de su bolsillo. Era un mensaje de Diego, descubrí algo importante. Encuéntrame en el puente a medianoche. Es nuestra única oportunidad. Lupe miró a su tío, la traición y el dolor luchando en su interior. Toda su vida había sido una mentira, y ahora se encontraba en el centro de un misterio que parecía más grande y más peligroso con cada revelación. Tengo que irme, dijo fríamente, dirigiéndose hacia la puerta. Lupe, espera, Héctor se levantó, tratando de detenerla. Su voz estaba cargada de desesperación. Es peligroso. No puedo permitir que te pase lo mismo que a tu padre. Por favor, déjame explicarte todo. Pero Lupe ya estaba en la puerta, su mano en el pomo. Se volvió para mirar a su tío una última vez, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y dolor. Ya no puedes protegerme, tío. No después de esto. He vivido una mentira toda mi vida, y ahora necesito descubrir la verdad por mí misma. Con esas palabras, Lupe salió de la oficina, dejando a Héctor solo con sus remordimientos y sus miedos. El detective se dejó caer en su silla, el peso de los años y los secretos aplastándolo. Sabía que había cometido un error al ocultar la verdad durante tanto tiempo, pero también sabía que los peligros que acechaban en las sombras eran muy reales. Mientras Lupe salía de la comisaría, la noche caía sobre Monterrey como un manto oscuro. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, pero incluso su brillo parecía débil contra la creciente oscuridad. En el puente Purificación, las sombras parecían cobrar vida, susurrando promesas y amenazas. Y en algún lugar de la ciudad, una figura oscura sonreía, sabiendo que todas las piezas estaban cayendo en su lugar. El ritual estaba a punto de comenzar, y esta vez, nadie podría detenerlo. La entidad del puente, dormida durante décadas, se agitaba en anticipación, lista para reclamar las almas que le habían sido prometidas hace tanto tiempo. Lupe Sánchez, sin saberlo, se dirigía hacia el centro de una tormenta sobrenatural que amenazaba con consumir no solo a Monterrey, sino al mundo entero. La verdad que tanto anhelaba estaba a su alcance, pero el precio por conocerla podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. El puente Purificación se alzaba contra el cielo nocturno de Monterrey, una silueta ominosa recortada por la luz de la luna menguante. El aire estaba cargado de electricidad, como si la misma naturaleza contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. Un silencio antinatural envolvía el área, roto solo por el ocasional susurro del viento que parecía llevar consigo ecos de voces lejanas y promesas susurradas. Lupe estacionó su auto a cierta distancia del puente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. A pesar del calor típico de Monterrey, un frío sobrenatural parecía emanar de la estructura, haciendo que se estremeciera involuntariamente. Consultó su reloj, 11:55 p.m., Diego debería llegar en cualquier momento. Mientras esperaba, no pudo evitar pensar en las revelaciones de su tío Héctor. La imagen de su padre, poseído por una entidad maligna, la atormentaba. ¿Y si estaba cometiendo el mismo error al involucrarse tan profundamente en esta investigación? La duda se mezclaba con la determinación en su mente, creando un torbellino de emociones que amenazaba con abrumarla. Un ruido la sacó de sus pensamientos. Diego emergió de las sombras, su rostro pálido y tenso a la luz de la luna. Llevaba una mochila que parecía pesada, y sus ojos se movían constantemente, escudriñando las sombras como si esperara que algo saltara sobre ellos en cualquier momento.
Lupe, gracias por venir, dijo, su voz apenas un susurro. Tenemos poco tiempo. La convergencia astral está a punto de ocurrir, y si no actuamos ahora, podría ser demasiado tarde. ¿De qué se trata todo esto, Diego?, preguntó Lupe, la ansiedad evidente en su voz. ¿Qué descubriste? Diego sacó el amuleto que don Miguel le había entregado. La pieza brillaba con una luz tenue y pulsante, como si tuviera vida propia. Este talismán puede sellar el portal, pero necesitamos realizar un ritual preciso. Y dudó por un momento, sus ojos encontrándose con los de Lupe. Necesitamos un sacrificio voluntario. Lupe retrocedió un paso, horrorizada. ¿Sacrificio? ¿De qué estás hablando? No puedes estar sugiriendo que alguien muera por esto. Antes de que Diego pudiera responder, una risa fría y cruel resonó en la noche, haciendo que ambos se sobresaltaran. De las sombras del puente emergió una figura familiar, el detective Héctor Ramírez. Pero había algo diferente en él, algo que hizo que el instinto de Lupe gritara peligro. Tío Héctor, jadeó Lupe, una mezcla de alivio y miedo en su voz. ¿Qué haces aquí? Pero la sonrisa que se dibujó en el rostro de Héctor no era la del hombre que Lupe conocía. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y cuando habló, su voz parecía mezclada con otras, más antiguas y malévolas. Oh, pequeña Lupe, dijo la entidad que poseía a Héctor, su voz una cacofonía de susurros y gritos. ¿Realmente creíste que tu tío había matado a tu padre? Fue tu padre quien me liberó hace 25 años, y ahora, tu tío ha sido mi fiel servidor durante todo este tiempo. Generaciones de tu familia, alimentando mi poder, preparando el camino para mi regreso. Diego se interpuso entre Lupe y la figura de Héctor, su mano aferrando el amuleto con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Atrás, demonio, gritó, sosteniendo el talismán frente a él como un escudo. No permitiremos que sigas corrompiendo esta ciudad. La entidad en el cuerpo de Héctor siseó, retrocediendo ligeramente ante el brillo del amuleto. Sus ojos se estrecharon con una mezcla de odio y diversión. Ah, el joven historiador y su juguete místico. ¿Crees que eso puede detenerme? He esperado siglos para este momento, alimentándome de los sueños y pesadillas de esta ciudad. Sus deseos, sus miedos, todo me ha hecho más fuerte. De repente, el aire se llenó de susurros, voces que prometían riquezas, poder y conocimiento. Lupe se cubrió los oídos, tratando de bloquear las seductoras promesas que amenazaban con quebrar su voluntad. Vio imágenes de sí misma como una periodista famosa, descubriendo verdades ocultas, cambiando el mundo. Pero también vio oscuridad, muerte y un poder que la consumiría por completo. Lupe, gritó Diego por encima del creciente caos. El ritual. Debemos comenzarlo ahora. Es nuestra única oportunidad de detener esto. Mientras Diego comenzaba a recitar palabras en un idioma antiguo, su voz mezclándose con el aullido del viento que se había levantado de repente, la entidad en el cuerpo de Héctor rugió de furia. El cielo se oscureció aún más, y un viento sobrenatural azotó el puente, amenazando con arrastrarlos. Lupe, dividida entre el horror de lo que estaba presenciando y la determinación de poner fin a esta pesadilla, tomó una decisión en una fracción de segundo. Arrebató el amuleto de las manos de Diego y corrió hacia el centro del puente, donde la energía parecía más intensa. Lupe, no, hoy gritaron Diego y la entidad al unísono, aunque por razones muy diferentes. Pero Lupe ya había tomado su decisión. Con lágrimas en los ojos, miró a la figura que una vez fue su tío, viendo por un momento un destello del hombre que la había criado, atrapado detrás de los ojos de la criatura que lo poseía. Lo siento, papá. Lo siento, tío Héctor. Esto termina ahora. Y con esas palabras, Lupe alzó el amuleto sobre su cabeza, dispuesta a hacer el último sacrificio para salvar a su ciudad y a los que amaba. El talismán comenzó a brillar con una intensidad cegadora, su luz expandiéndose en ondas que parecían rasgar el tejido mismo de la realidad. El cielo se iluminó con un resplandor sobrenatural, y un grito inhumano desgarró la noche.
El puente del susurro infernal se sacudió hasta sus cimientos, y por un momento, pareció que el mundo entero contenía el aliento. La luz del amuleto envolvió a Lupe, levantándola del suelo. Sintió como si cada fibra de su ser estuviera siendo desgarrada y reconstruida. Vio el pasado, el presente y futuros posibles, todo en un instante eterno. La historia del puente, los sacrificios, las vidas tomadas y las almas perdidas, todo confluía en este momento. Diego observaba con asombro y horror, incapaz de moverse o intervenir. La entidad que poseía a Héctor se retorcía, atrapada entre la luz del ritual y la oscuridad que la había alimentado durante siglos. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. La luz se desvaneció, el viento cesó, y un silencio sepulcral cayó sobre el puente Purificación. Lupe yacía inmóvil en el centro del puente, el amuleto, ahora quebrado, a su lado. Diego corrió hacia ella, temiendo lo peor. El cuerpo de Héctor estaba tendido a unos metros, inerte. La noche volvía a ser solo noche, pero algo fundamental había cambiado en el tejido de la realidad. Al llegar al lado de Lupe, Diego notó con alivio que aún respiraba, aunque débilmente. Sus ojos se abrieron lentamente, pero había algo diferente en ellos. Una sabiduría antigua, un conocimiento más allá de este mundo, parecía habitar ahora en su mirada. Diego, susurró Lupe, su voz débil pero cargada de una extraña resonancia. Lo vi todo, el otro lado, los secretos del puente. Mientras Lupe luchaba por encontrar las palabras para describir lo que había experimentado, Diego se dio cuenta de que el sacrificio había sido hecho, pero no de la manera que esperaban. Lupe había ofrecido algo más valioso que su vida, su inocencia, su ignorancia de las fuerzas oscuras que acechaban en los bordes de la realidad. La noche del ritual había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. El puente del susurro infernal había sido silenciado, al menos por ahora, pero el precio pagado era alto. Y mientras el amanecer se acercaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, Lupe y Diego sabían que nada volvería a ser igual. La batalla había sido ganada, pero la guerra contra las sombras apenas comenzaba. Y Lupe Sánchez, transformada por su experiencia, se encontraba ahora en el centro de un conflicto ancestral que se extendía mucho más allá de los límites de Monterrey. El puente Purificación se estremecía bajo una tormenta sobrenatural. Rayos de energía oscura y luz cegadora se entrelazaban en el cielo, creando un espectáculo aterrador y hermoso a la vez. El aire vibraba con una intensidad casi palpable, cargado de poder antiguo y promesas rotas. Lupe se mantenía firme en el centro del puente, el amuleto brillando con una luz intensa entre sus manos. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero su determinación era inquebrantable. A su alrededor, el aire parecía desgarrarse, revelando glimpses de otro mundo, un reino de sombras y susurros, donde figuras etéreas se retorcían en una danza macabra. Necia mortal, rugió la entidad que poseía el cuerpo de Héctor. Su forma fluctuaba, a veces pareciendo el detective que Lupe conocía, otras veces una criatura de pesadilla con múltiples rostros y ojos ardientes. Tentáculos de oscuridad pura se extendían desde su cuerpo, tratando de alcanzar a Lupe. No tienes idea del poder al que te enfrentas. Siglos de pactos y sacrificios me han fortalecido. No puedes detenerme. Diego luchaba por mantenerse en pie contra el viento sobrenatural que azotaba el puente. Sus ropas se agitaban violentamente, y tenía que gritar para hacerse oír por encima del rugido de la tormenta. Lupe, gritó, su voz cargada de desesperación y admiración. ¿El ritual requiere un sacrificio voluntario? No tienes que hacerlo tú. Déjame. Pero Lupe sabía que no había otra opción. En ese momento de claridad, comprendió que toda su vida la había llevado a este punto. Las mentiras, los secretos, la búsqueda de la verdad, todo convergía en este instante crucial. Cerrando los ojos, comenzó a recitar las palabras que Diego le había enseñado, sintiendo como cada sílaba drenaba su energía vital. El amuleto en sus manos pulsaba con un poder ancestral, y Lupe podía sentir cómo se fundía con su propia esencia. Imágenes y conocimientos de épocas pasadas inundaron su mente,
vio los primeros rituales realizados en el puente, los pactos oscuros sellados con sangre, las almas perdidas a lo largo de los siglos. Cada visión era un dolor agudo, una carga que amenazaba con aplastar su cordura. La entidad, sintiendo que su dominio estaba en peligro, lanzó una última ofensiva desesperada. Voces seductoras llenaron la mente de Lupe, ofreciéndole todo lo que siempre había deseado: éxito, reconocimiento, la verdad detrás de cada misterio. Vio versiones de sí misma ganando premios Pulitzer, desentrañando conspiraciones globales, cambiando el curso de la historia. «Piénsalo, Lupe», susurró la voz, ahora sonando como una mezcla entre su padre y su tío. «Podríamos estar juntos de nuevo. Una familia. Todo el conocimiento del universo a tu alcance. Todo lo que tienes que hacer es detenerte». Por un momento, Lupe vaciló. La tentación de ver a su padre de nuevo, de tener la familia que siempre añoró, era casi abrumadora. Sintió como el poder del amuleto flaqueaba, respondiendo a su duda. Pero entonces, recordó las víctimas, los cuerpos mutilados, el dolor que esta entidad había causado a lo largo de los años. Vio el rostro de Marisol Ortiz, y de todos aquellos que habían sido sacrificados en el altar de la ambición y el poder. Recordó la mirada de su tío Héctor, atrapado detrás de los ojos de la criatura que lo poseía. Con un grito desgarrador que pareció resonar a través de dimensiones, Lupe completó el ritual. «Por mi voluntad, sello este portal». Una explosión de luz cegadora emanó del amuleto, envolviendo todo el puente en un resplandor que rivalizaba con el sol. La entidad aulló de rabia y dolor, su forma distorsionándose y fragmentándose. El cuerpo de Héctor se convulsionó, la oscuridad siendo arrancada de él en jirones. Diego observó con asombro y horror cómo la luz envolvía a Lupe, levantándola del suelo. Por un momento, pareció que la joven periodista se convertiría en pura energía, su forma humana disolviéndose en el resplandor. El puente mismo comenzó a transformarse. Las grietas en el concreto se sellaron, los símbolos oscuros tallados en la piedra se desvanecieron. Era como si siglos de maldad y corrupción estuvieran siendo borrados en un instante. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. La luz se desvaneció, el viento cesó, y un silencio sepulcral cayó sobre el puente Purificación. El amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Lupe yacía inmóvil en el centro del puente, el amuleto, ahora quebrado, a su lado. Diego corrió hacia ella, temiendo lo peor. Al llegar a su lado, notó con alivio que aún respiraba, aunque débilmente. Sus ojos se abrieron lentamente, pero había algo diferente en ellos. Una sabiduría antigua, un conocimiento más allá de este mundo, parecía habitar ahora en su mirada. «Diego», susurró Lupe, su voz débil pero cargada de una extraña resonancia. «Lo vi todo, el otro lado, los secretos del puente». «Lupe, ¿estás bien?», preguntó Diego, ayudándola a sentarse. «¿Qué pasó?». «La entidad se ha ido», respondió Lupe, su mirada perdida en el horizonte. «Al menos por ahora. Pero el precio». Su voz se quebró, y por un momento pareció más joven y vulnerable que nunca. Antes de que Diego pudiera indagar más, un gemido llamó su atención. A unos metros de distancia, el cuerpo de Héctor se movía. El detective se incorporó lentamente, confusión evidente en su rostro. «¿Lupe?». ¿Qué ha pasado?», preguntó Héctor, su voz normal una vez más, aunque cargada de agotamiento y dolor. Diego ayudó a Lupe a ponerse de pie, mientras observaba cautelosamente a Héctor. «¿La entidad se ha ido?». Lupe asintió débilmente, apoyándose en Diego para mantenerse erguida. «El portal está sellado, pero…». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «El precio fue alto. Vi cosas, Diego, cosas que ningún ser humano debería ver. Conocimiento que no estamos destinados a tener». Héctor se acercó tambaleante, la culpa y el horror evidentes en su rostro al recordar lo que había hecho bajo la influencia de la entidad. «Lupe, yo, lo siento tanto».
no pude luchar contra ello. No fue tu culpa, tío, interrumpió Lupe, extendiendo una mano hacia él. La entidad era demasiado poderosa. Pero ahora entiendo todo. Nuestra familia, el puente, la ciudad, todo está conectado de maneras que ni siquiera podemos imaginar. En ese momento, sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Alguien debió haber visto la conmoción en el puente y llamado a las autoridades. Tenemos que irnos, urgió Diego, mirando nerviosamente hacia la ciudad. Pero Lupe negó con la cabeza. No. Es hora de que la verdad salga a la luz. Todas las verdades. Mientras las luces de las patrullas se acercaban, Lupe se irguió, una nueva determinación brillando en sus ojos. El sacrificio que había hecho no solo había sellado el portal, sino que también le había otorgado un conocimiento y una responsabilidad que cambiarían su vida para siempre. La historia del puente del susurro infernal no ha terminado, dijo Lupe, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a elevarse, bañando la ciudad en una luz nueva y esperanzadora. Apenas está comenzando. Y es nuestro deber asegurarnos de que algo así nunca vuelva a suceder. Diego y Héctor asintieron, comprendiendo el peso de sus palabras. Los tres se quedaron allí, en el puente que había sido el epicentro de tanto horror y ahora se convertía en un símbolo de redención, mientras la ciudad de Monterrey despertaba a un nuevo día, ignorante de la batalla que se había librado en sus entrañas durante la noche. La entidad había sido derrotada, el portal sellado, pero Lupe sabía que esta era solo una victoria en una guerra mucho más grande. Las sombras siempre acechan, esperando el momento oportuno para regresar. Y ahora, armada con conocimiento antiguo y una determinación inquebrantable, Lupe Sánchez se preparaba para enfrentar lo que sea que el futuro pudiera traer. Un mes después del incidente en el Puente Purificación, la redacción del periódico local, El Heraldo de Monterrey, bullía de actividad. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a tinta fresca y papel, creando esa atmósfera única de una sala de prensa en plena ebullición. Periodistas corrían de un lado a otro, el repiqueteo constante de teclas llenaba el aire, y las pantallas de televisión en las paredes transmitían las últimas noticias en un murmullo constante. En una oficina apartada, Lupe Sánchez tecleaba furiosamente en su computadora. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre su rostro concentrado. En el último mes, su apariencia había cambiado sutilmente, su mirada era más profunda, como si hubiera visto cosas que otros no podían imaginar, y una nueva aura de determinación la rodeaba. El artículo de Lupe, titulado Las voces del puente, una historia de terror y redención, ocupaba la primera plana del diario. Era la culminación de semanas de investigación, entrevistas y, lo más importante, la revelación de una verdad que había permanecido oculta durante décadas. Mientras releía su trabajo, Lupe no pudo evitar reflexionar sobre cómo su vida había cambiado. El conocimiento adquirido durante el ritual en el puente era tanto una bendición como una maldición. Veía el mundo de una manera completamente nueva, consciente de las fuerzas ocultas que operaban en las sombras, de los secretos enterrados bajo capas de historia y negación. Héctor, ahora retirado de la fuerza policial, había decidido contar toda la historia, la posesión de su compañero años atrás, su propia lucha contra la influencia de la entidad, y los sacrificios que se habían hecho para mantener a Monterrey a salvo. Su testimonio era desgarrador y valiente, un acto de redención que Lupe admiraba profundamente. Diego, por su parte, había trabajado incansablemente con Lupe para documentar la historia antigua del puente, las leyendas aztecas y el ritual que finalmente había sellado el portal. Su conocimiento académico, combinado con la experiencia sobrenatural de Lupe, había resultado en un relato que era a la vez riguroso y estremecedor. Pero para Lupe, el artículo era solo el comienzo. Desde aquella noche en el puente, sus sueños estaban llenos de visiones, otros lugares en Monterrey, en México, en el mundo, donde el velo entre dimensiones era delgado. Lugares que necesitaban protección, historias que necesitaban ser contadas. Un golpe en la puerta de su oficina la sacó de sus pensamientos. Era su editor jefe, Ramón Vega, un hombre de mediana edad con ojos agudos y una expresión perpetuamente preocupada.
Sánchez, tu artículo es increíble, dijo, una mezcla de asombro y preocupación en su voz. Sostenía una copia impresa del periódico, sus dedos arrugando ligeramente los bordes. Pero, ¿estás segura de querer publicar esto? Bueno, es difícil de creer. Podría poner en riesgo tu credibilidad, la del periódico. Lupe sonrió, un destello de aquella sabiduría antigua brillando en sus ojos. Es la verdad, jefe. Y el mundo necesita conocerla. Se levantó, acercándose a la ventana para mirar la ciudad que se extendía ante ella. Durante demasiado tiempo, hemos vivido en la ignorancia, permitiendo que fuerzas oscuras operen en las sombras. Es hora de arrojar luz sobre esos rincones ocultos. El editor asintió lentamente, aún no completamente convencido pero impresionado por la convicción de Lupe. Bien. Pero, ¿qué sigue ahora? ¿Más historias sobre puentes embrujados? No solo puentes, respondió Lupe, sacando un mapa de su escritorio. Estaba marcado con puntos rojos en diversas ubicaciones, no solo en Monterrey, sino en todo México e incluso más allá. Hay otros lugares, otras historias. Y voy a contarlas todas. Mientras el editor salía, aún perplejo, Lupe volvió su atención a la ventana. El puente Purificación se veía a lo lejos, ahora tranquilo bajo el sol de la tarde. Pero ella sabía que la calma era solo superficial. El mundo había cambiado, o tal vez era ella quien había cambiado, viendo ahora la realidad que siempre había estado allí, oculta a simple vista. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Diego: encontré algo en Guanajuato. Antiguos túneles mineros con inscripciones similares a las del puente. ¿Lista para otra aventura? Lupe sonrió, sintiendo la emoción y el peso de su nueva misión. Siempre, respondió. Guardando sus cosas, Lupe se preparó para salir. El sacrificio que había hecho en el puente le había otorgado no solo conocimiento, sino también una responsabilidad. Era ahora la guardiana de secretos antiguos, la narradora de historias ocultas, la luz que se atrevía a brillar en la oscuridad. Mientras cerraba la puerta de su oficina, Lupe echó una última mirada al puente en la distancia. Por un momento, creyó escuchar un susurro, pero esta vez no era una voz maligna ofreciendo falsas promesas. Era un recordatorio, un eco de su propia determinación. La verdad siempre encuentra un camino para ser escuchada. Con esa certeza en su corazón, Lupe Sánchez se dirigió hacia su próxima aventura. El mundo era más grande, más misterioso y más peligroso de lo que jamás había imaginado, pero estaba lista para enfrentarlo. Sabía que aunque el puente del susurro infernal había sido silenciado, había muchos otros misterios esperando ser descubiertos y contados. Mientras caminaba por las calles de Monterrey, Lupe sentía el peso de su nueva responsabilidad, pero también una emoción indescriptible. Cada esquina podría esconder un secreto, cada sombra podría ocultar una historia esperando ser revelada. Y ella estaría allí, con su pluma como espada y su determinación como escudo, lista para desentrañar los misterios del mundo y proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. El sol se ponía sobre Monterrey, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Para la mayoría, era solo el final de otro día. Pero para Lupe Sánchez, era el comienzo de una nueva era. Una era de descubrimientos, de luchas contra fuerzas oscuras y de la búsqueda incesante de la verdad. Mientras se alejaba, las sombras del atardecer parecían alargarse, como dedos que intentaban alcanzarla. Pero Lupe ya no les temía. Había enfrentado la oscuridad y había emergido más fuerte. Ahora, armada con conocimiento y determinación, estaba lista para lo que sea que el futuro pudiera traer. La historia del puente del susurro infernal había terminado, pero la aventura de Lupe Sánchez apenas comenzaba. Y con cada paso que daba, llevaba consigo la promesa de arrojar luz sobre los rincones más oscuros del mundo, un artículo a la vez. Fin.